Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un saludo muy especial para los que están en los medios. Empecemos con ellos. Dios les bendiga en gran manera. Los de acá que están acá conmigo se pueden sentar. Dios tiene una palabra maravillosa para el día de hoy. Así que abran sus mentes y sus corazones, porque el Señor mismo, por medio del denuedo del Espíritu, revelará a sus vidas su palabra. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo fuera de lo que es su base, de lo que Él edificó? Así que Dios nos va a hablar de una manera muy especial. Quiero que sepan que Dios siempre tiene el control. Amén. Él tiene el control de mi vida, tiene el control de mi familia, tiene el control de mis hermanos en la iglesia, tiene el control de todas las cosas, porque hemos confiado todo en Él. Hemos puesto todo en sus manos. Y esta es la esperanza, que todas las cosas las hagamos en su nombre, en su memoria, hasta que Él venga por la iglesia. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. La semana pasada hablábamos del Dios vivo y mucha gente comentó la predicación, y mucha gente está entendiendo que el Dios vivo no está afuera, sino que está en nosotros. Por eso es que nosotros somos el templo del Dios viviente. Por eso es que Jesús nos llama a nosotros la iglesia, donde mora el Señor. Somos el tabernáculo del Dios viviente. Somos la iglesia del Dios vivo. Él está en nosotros y usted necesita una comunión con Él, una relación personal para poder entrar en su presencia. ¿Sobre qué edificas? Es el nombre de la predicación de hoy. Este es el mensaje que Dios me regala para compartir con ustedes. Recuerde que si usted comparte esta predicación, usted está llevando el evangelio. Lo que hacemos, lo hacemos sin ningún interés, sin ningún, escuche esto, propósito beneficioso. Lo hacemos simplemente por amor a las almas. Construimos estas predicaciones para que llegue a su vida, para que sea renovada tu alma por la palabra de Dios y sea vivificado por el Espíritu Santo. Así que hoy el tema es sobre qué edifica. A ver, iglesia, sonríele a su hermano que está ahí al lado y dile: Cristo Jesús le ama. A ver, los que están en los medios, sonríele a su hermano, sonríele a su hermana. Cristo está viniendo. Cristo está viniendo. Maranata, Cristo está viniendo. Así que, ¿sobre qué estamos edificando? Esa es una buena pregunta. ¿Sobre qué edifica la iglesia? Sobre la roca, y la roca es Cristo. Ok, aquí dice sobre la roca y la roca es Cristo. Esto es maravilloso, esa contesta. Pero muchos que no están sobre edificando en el fundamento que fue entregado, y el fundamento mismo es Cristo. Otros están edificando sobre sus pasiones, sobre sus vanidades, sobre sus jactancias, sobre su egolatría, sobre su avaricia. Así que la palabra de hoy nos va a enseñar sobre qué tenemos que edificar. Tenemos una iglesia en estos tiempos raquítica que se ha apartado del verdadero contenido espiritual que tiene la misma palabra, y se han ido a fábulas, y este daño de adulteración en la palabra lo han causado las denominaciones. Así que hoy vamos a hablar de la palabra revelada por el Espíritu a nuestras vidas para entender qué significa, sobre qué edificamos. En el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 3, ahí va a ser el desarrollo de esta predicación. De manera que yo, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo estaba exhortando a los corintios y le estaba diciendo: yo no le puedo revelar los misterios del reino, lo que el Señor me ha confiado. ¿Por qué? Porque ustedes todavía son carnales, ustedes todavía no han entendido qué es la voluntad de Dios. Y lo dice de esta manera: no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber la leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿De qué? De entender qué es lo que Dios quiere de ti, de entender qué es el propósito de Dios, de que usted haya entendido realmente la seriedad y la responsabilidad
el hacerse siervo de Jesucristo para hacer su buena obra, para hacer su voluntad. Así que él les exhortaba en ese momento y le decía: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales vosotros? Y andáis como hombres. Él les estaba exhortando. Cuando esto está en el cuerpo de Cristo, cuando esto está en la iglesia, cuando hay celos y contienda y disensiones entre los miembros del cuerpo, son como los hombres comunes, y esto andan como carnales, y esto es terrible. El hombre de Dios viene a Cristo para hacerse un ser espiritual, viene para vivir en total irreprensibilidad, en cuerpo, alma y espíritu, en sus tres dimensiones, íntegro, en una unidad con Cristo. Así que podemos hacer pecado, no podemos hacer pecado, porque una vez que usted muere con Cristo y revive o recibe el espíritu de adopción o recibe la vida nueva en Cristo, usted ya no puede hacer pecado. Usted tiene que vivir espiritualmente. Usted tiene que vivir según la ley del Espíritu de nueva vida en Cristo Jesús. Y esto parecía que estos hermanos lo ignoraban. Y estaban allí, pero seguían haciendo pecado. Seguían en chismes, seguían en trujanerías, seguían en disensiones, en diferencias entre ellos. Y eso es lo que ha hecho la iglesia dominacional, que ha venido con doctrinas, mandamientos de hombres, estratemas de hombres, y no han sobreedificado sobre la edificación principal, que es Cristo. Entonces, mire lo que va a acontecer en los siguientes versículos y lo que Dios va a enseñar en este presente eterno. Les decía esto: y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, el otro: yo soy de Apolos. ¿No son carnales? Cuando usted tiene una denominación, cuando usted tiene una inclinación a algo, actúas como un carnal. Nosotros somos de Cristo, somos la senda del Señor y vivimos por la palabra. Hacemos como Dios dice en su palabra para hacer. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Simplemente servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mire esto: somos simplemente servidores de Cristo. Hay hombres que han idolatrado a pastores, hay hombres que han idolatrado a hombres con ministerio de profecía, con ministerio de apostolado, con ministerio de maestría, de pastorado, y este tipo de idolatría es mala. Resulta ser que Dios nos pone en una condición, según lo que Pablo enseña a los corintios, de que todos somos iguales y que Cristo Jesús es el que da el crecimiento, que Dios es el que tiene el control de las cosas y que Dios es el que se va a mover como Él quiera moverse. Entonces la palabra se va a poner buena a partir de ahora. Mire lo que dice ahora. 6. Dice esto: yo planté, le dice Pablo a ellos, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que Apolo y Pablo hicieron el trabajo, pero el crecimiento lo da Dios. Ningún hombre puede forzar a otro hombre a crecer en algo que no está, que no tiene sustancia. Pero Dios tiene sustancia. Dios es real y es veraz. Y Él se revela por medio de su Espíritu Santo a los hombres y a las mujeres que se sujetan a la palabra de Dios y que viven por la palabra de Dios. Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Sigamos, presten atención porque esto se está poniendo interesante. Así que Pablo planta, Apolo riega, pero el crecimiento lo da es Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, lo confirma la palabra. Yo no soy nada. Por eso muchos dicen: pastor, pero usted ¿por qué denigra de usted mismo cuando dice que usted es un saco lleno de huesos, que usted es un inútil siervo? Es la verdad. Yo solamente soy un servidor de Cristo. Y quien hace la obra, quien hace el milagro, quien hace la sanidad, quien hace y da el crecimiento es el Señor. Nosotros no somos nada. Así que nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Y esto lo hace el Señor para que nadie se jacte. Dios nos manda y nos llama para que vivamos
humildes y mansos de corazón. Y el que quiera ser mayor entre vosotros, sirve más, dice el Señor. Pero hoy tenemos una iglesia descalabrada, tenemos una iglesia desordenada, una iglesia adulterada, y una palabra adulterada por causa de estos hombres impíos, carnales, que asumen una condición que Dios no les ha entregado. Porque al que Dios llama, Dios le capacita. A quien Dios llama, Dios le añade. A quien Dios llama, Dios le revela. A quien Dios llama, se manifiesta. Y a quien Dios llama, le siguen las señales. Estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre. Pondrán las manos sobre enfermos y ellos sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Porque el Señor es el que está obrando. Porque el Señor es el que está haciendo. Porque el Señor es el que está añadiendo el crecimiento en la vida del hombre de fe y en la vida de la mujer de fe. En la iglesia misma. No es el hombre. Pero ahora enseñamos otra cosa y tratamos de forzar a las personas a vivir colectivamente. Oigan esto. Mentalmente, psicológicamente. A esto se le llama ideología. Tratamos de imponer una ideología que no es la de Cristo. Cristo Jesús no es religión. Cristo Jesús no es fanatismo. Cristo Jesús simplemente es amor. Jesús es la sangre del Cordero. Y la sangre de Cristo es la que purifica. Y sobre aquel que caiga esta sangre es aceptado. Es recibido como ciudadano del reino de los cielos. Pero tiene que aceptar a Jesús. Tiene que morir con Cristo. Y tiene que levantarse con Cristo. Y recibir el Espíritu de vida. El sello de Dios que le hace diferente a un hombre común del mundo. Cuando venimos a Cristo, vinimos a vivir una vida en santidad. Y esto es lo que no le gusta a la gente. Porque quieren tener un pie en la iglesia y quieren tener un pie en el mundo. Y el mundo los distrae, los arrastra. Por eso es que ya muchos deslizaron y resbalaron. Ya cayeron. Pero este es un llamado de advertencia a este tiempo peligroso, donde hay tanto engaño, que hay que volverse al rostro del Señor para que el Señor se vuelva a nosotros y podamos vivir en esa unidad que se requiere. Jesús dijo una cosa que tenemos que tener presente, que Él va a venir y que viene por una novia. Novia significa una persona, un alma pura. Novia significa que tiene que estar irreprensible, que tiene que tener sus vestiduras blancas, sin arrugas y sin manchas, que tiene que estar preparado en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. En otras palabras, que usted tiene que ser espiritual y vivir según la ley del espíritu en la nueva vida de Cristo, en Cristo Jesús. Y esto es lo que mucha gente no está entendiendo. Se cumple la palabra, se cumplen las profecías. La inteligencia artificial está tomando lugar. Las élites están ya planificando entregarle el control de la humanidad a la inteligencia artificial. Solamente en meses, en unos 4 o 5 años. 4 años cuando mucho. Mira lo que se viene sobre esta humanidad rebelde. Sobre esta humanidad que camina de espalda a Dios. Mi pregunta, ¿usted sobre qué edifica? ¿Sobre qué edificas tu casa? Por ahí dijeron sobre la roca que es Cristo, gloria a Dios. El que edifica sobre la roca que es Cristo, vendrán fuertes inundaciones, vendrá todo tipo de cosas contra esa edificación, y esta edificación prevalecerá, permanecerá, porque edificó en lo espiritual. Pero los que edificaron sobre las arenas o sobre sus propias concupiscencias, para que quede más claro, sobre su propio argumento, sobre su propia intención, creyendo que en su autosuficiencia lo conocen todo, grande será la ruina de estos, y está escrito. Así que tenemos que saber sobre edificar sobre el fundamento que nos fue dado, y este fundamento es Cristo, y la palabra lo va a revelar ahora. Ahora miren lo que dice, si lo va a poner a todos. Eso es para él.
Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Escuche esto. Ahora viene la otra parte. Oiga lo que dice. Los que hacen la obra del Señor, según el ministerio que le fue dado, son lo mismo. Mire cómo lo dice. Son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si hiciste una labor chiquita, tu recompensa será chiquita. Si hiciste una labor grande, entregaste tu corazón, lo entregaste todo, serviste a la viuda, al huérfano, predicaste el evangelio y tu labor es grande, entonces grande será tu recompensa. Eso es lo que nos dice la palabra y nos revela la palabra para que nos encorajemos, para que nos fortalezcamos, para que tengamos el coraje de ir una milla más a predicar el evangelio, de hacer la voluntad de Yeshua, el Señor. Ahora, mire lo que dice después de esto. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, no somos otra cosa. Somos colaboradores de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos acá en la tierra. Y preparamos a que las almas se preparen para que luego aquellas almas que sean levantadas con Cristo retornen con Cristo y sean plantados nuevamente para el reino milenial. Y esto tampoco lo están entendiendo mucho. Esto no lo predican porque lo desconocen. Así que esta humanidad está al borde de un caos. Esta humanidad perversa, maligna, oiga, hereje. Escuchen esto. Sin afecto natural, de mente reprobada, está llevando a la destrucción de la humanidad. La ambición de muchos cegó el corazón de muchos, endureció el corazón de muchos, especialmente los hombres y mujeres que están en prominencia de todo este planeta, de todas las grandes naciones. Y el diablo es experto en engañar, en dividir, en destruir. El pueblo perece por causa y por falta de conocimiento. Cuando el pueblo descubra que es una unidad y que se deje de tantos argumentos de ser partidistas y de ser electores de grupos o permanecer en grupos, y entienda que es una sociedad y que todos los que vienen a servir y a representar tienen que estar sujetos a la voluntad de un pueblo, entonces las cosas cambiarán nuevamente. Pero el diablo es experto, crea partidos, crea gobiernos para mantener a todo el mundo dividido. Y así es que está funcionando el mundo, según la ley del maligno, según la voluntad del diablo. Porque el reino de Dios es unidad. El reino de Dios, todos somos iguales. En el reino de Dios, ninguno es mayor que otro. Simplemente cada quien tiene un mérito y una virtud. El que sirve más, tiene más virtud y tiene más mérito. El que sirve poco, poca virtud y poco mérito tiene. Y lo acabamos de decir hace un momento. Ahora mire esto. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Somos labranza de Dios. Somos la creación de Dios. Oiga esto. Pertenecemos a Dios. Es lo que Dios quiso hacer. Ahora mire esto. Dice, somos labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí está diciendo nuevamente que somos edificio de Dios, somos la casa del Dios viviente, somos el templo del Dios viviente, y que Dios mora en nosotros, en vosotros, los que teméis al Señor, los que buscan a Jesús, los que confesaron su nombre y creyeron en Él y murieron para el mundo por medio del bautismo y cruzaron la línea delgada entre el cielo y la tierra, que es el santo bautismo. Pero a Satanás y a las élites no les interesa que las personas reciban el Espíritu de verdad, porque cuando se recibe el Espíritu de verdad, el mismo Espíritu de verdad revelará todas las cosas a tu vida, traerá la verdad redarguirá en tu corazón y te llevará a toda verdad y toda justicia y revelará todas las cosas que están en lo oculto. El mismo Espíritu te llevará. Y también serás tentado, pero el mismo Espíritu Santo te dará la salida. Porque el Señor está en ti. Porque Él mora en ti. Porque eres
labranza de Dios, eres edificio de Dios. Porque recibiste las arras del Espíritu y recibiste el Espíritu de adopción del Abba Padre. Por esa razón, Él dice que somos labranza de Dios y edificio de Dios. Ahora mire lo que dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo dice esto. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero ya en este tiempo las iglesias o muchas denominaciones no quieren sobreedificar sobre el fundamento que le fue entregado a los primeros apóstoles. ¿Y qué era este fundamento? En ello se basaba en que teníamos que amar a Dios con toda la fuerza de nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y que teníamos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si amabas al prójimo, en ello ya estabas cumpliendo la ley. Que nos amáramos los unos a los otros. Pero el corazón del hombre en este tiempo se ha enfriado y se apartó el amor de Dios del corazón del hombre. Por eso es que vamos de mal en peor y cada día las cosas se ponen peor en este mundo, en esta humanidad que camina de espalda a Dios. Así que volvámonos a Dios con urgencia. No deje que te engañen, porque hay demasiado engaño. Y mire lo que dice después de esto. Así que ya muchos están edificando en su propio fundamento. Hay muchos que edificaron para hacer riqueza para ellos mismos. Hay muchos que tomaron el nombre de Dios en vano y muchos que usaron la palabra de Dios para enriquecerse. Pobre de estas almas adúlteras, porque arderán en el infierno si no se arrepienten. Robaron la lana, sacaron la leche y las perniquebradas las mandaron al matadero, a las ovejas, a las almas del Señor. Y destruyeron la iglesia, sacaron la iglesia. Jesús dice que su manada es pequeña. Y estamos viendo una manada pequeña. Llegó el tiempo en que veremos realmente quiénes son los de Cristo. Ya comienza la persecución, ya comienza la angustia. Pero no veremos una gran tribulación, porque Cristo vendrá por su iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, y todo aquel que se halle irreprensible será levantado con Cristo, porque le pertenece a Cristo. Ahora mire lo que dice la palabra. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo edificas tu casa? ¿O cómo estás edificando sobre el fundamento del Señor? Mire, aquí lo dice claramente. Dice que en el 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que nadie va a engañar al Señor. Y si usted no se limita a lo que dice el contexto bíblico, usted está adulterando la palabra. Si usted no traduce, y si usted no revela, y si el Espíritu no le revela a usted lo que quiere decir cada contenido, usted está en problemas. Usted está sirviendo un alimento adulterado, un alimento sin propósito de Dios. Por eso es que hay un llamado, hay un donata, un don natural de Dios, el cual se traduce como un llamado que Dios le hace a sus hombres y a las mujeres para que hagamos su buena voluntad. Ahora mire lo que dice después de esto. Preste atención. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, mire cómo lo dice, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Aquí usted puede ver, ¿qué está usted edificando? ¿Usted está haciendo una obra con excelencia? Porque una obra con excelencia se puede similar al oro, a la plata, a una piedra preciosa. Pero si usted no está edificando con excelencia, usted puede estar creando un fundamento de madera, de heno y de hojarasca. Y que cuando el Señor mismo venga a probar esta obra, y cuando le meta su fuego purificador, ¿qué va a quedar? Y esto es lo que tiene que entender la iglesia. Esto no es para mí, esto es para todo el cuerpo de Cristo. Esto es para todos los instrumentos que forman el cuerpo de Cristo, siendo Jesús la cabeza. ¿Cómo estás edificando tu vida espiritual?
¿cuál es tu obra realmente en esto? Porque muchos vinieron por interés a Cristo. Muchos vinieron a hacerse ricos en Cristo. Buscaron a un Dios bombero que les apagara el fuego cuando se les encendía la casa. Pero este no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es un Dios vivo, es un Dios de justicia, es un Dios de amor, es un Dios que te llama a ser compasivo y misericordioso y que ames y que debes mantenerte humilde y manso de corazón, como Él dice en su santa palabra, para que Él pueda usarte, para que Él pueda hacer cosas maravillosas a través de ti, que eres la iglesia, que eres la vasija, que eres el templo del Dios viviente. Y hoy predico estas cosas y las revelo de esta manera para que el que no lo sepa lo entienda y lo confirme en la palabra y entre en lo secreto y tenga una relación verdadera con Jesucristo, para que el Espíritu Santo le revele y le lleve a toda verdad y toda justicia. Y si viene Jesús, usted se pueda ir con Yeshua. Ese es el punto. Ahora mire lo que está sucediendo. ¿Sobre qué edificaste? Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, herio, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Escuche esto. Porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Dios le va a meter fuego a la obra tuya. Dios le va a meter fuego a la obra tuya y va a probar tu obra. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, dice el Señor. Así que si usted su obra fue en la madera, en el heno y la hojarasca, cuando le meta fuego, no va a quedar nada. Pero si usted de verdad edificó en el amor, edificó en la justicia, si usted de verdad hizo lo que su Señor le mandó hacer, entonces cuando su obra sea aprobada, su obra va a permanecer y luego recibirá la recompensa. Mire esto, preste atención. La obra de cada uno será manifiesta, como dice, porque el día la declarará. Así que, mis hermanos, revisen la obra que ustedes tienen hasta ahora. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Escuche esto. Los que hicieron la obra del Señor en el Espíritu y en la verdad. Escuche esto. Si su entrega fue verdadera y si fue mucha la obra que hizo, entonces su recompensa será grande. Pero si no hizo la obra de Dios en el amor, si solo se postuló para una posición, si solo se llamó hombre de Dios a sí mismo sin que Dios lo llamase, si solo se acondicionó por interés propio para conseguir riquezas, tomando el nombre de Dios en vano, cuando esta obra sea aprobada, quedará en vergüenza, si acaso se salvare. Ahora mire cómo lo dice la palabra. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Esto es terrible. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Aquí lo dice la palabra. Yo lo vengo diciendo hace días. Soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Aún cabe duda? El Espíritu de Dios mora en nosotros. El problema es que hemos caminado de espalda a Dios, haciendo como queremos, como las cabras, sin orden. Pero es necesario que aprendamos a vivir como ovejas, que escuchemos la voz del Señor y que hagamos como ella nos indica. Si queremos recompensa, si queremos vida eterna, si queremos galardones y la corona de la vida. Si alguno destruyera el templo de Dios, escuche, si alguno destruye su cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es santo. Esta es la morada de Dios en la tierra, tu cuerpo, el templo del Dios vivo. El mismo Dios que está en mí está en ti. Por eso es que el hombre no puede jactarse de muchas cosas.
El hombre que no ha entendido acerca de la humildad y de la mansedumbre no puede entender esto, porque es un soberbio, es un altivo de espíritu. Y el espíritu de verdad no puede venir a revelarle esta verdad. Así que si no abrimos el corazón y no nos arrepentimos con urgencia y la sangre de Jesús nos lava verdaderamente, estamos corriendo un peligro grande. Jesús está viniendo y muchos lamentarán, porque los ojos de la tierra verán este gran evento cuando el Señor venga hasta las nubes a levantar su pueblo. Las piedras están hablando. Cuando me refiero a las piedras, son los inicuos, los perversos, los medios están hablando de que habrá un gran evento y que habrá un arrebatamiento. Ya lo están diciendo ellos, pero nosotros venimos diciendo esto desde hace mucho tiempo. Está escrito acá y nosotros vivimos por esta palabra. Los que han creído en Dios, en el Señor, veremos al Señor y estaremos con el Señor en su regazo. Ahora mire esto: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Te están mandando a ser humilde y manso. Te están mandando a ser sencillo. Pero la gente en este tiempo es arrogante, especialmente los ministros. Porque los hombres que se hacen llamar de Dios quieren que les sirvan. Pero ninguno de ellos fue llamado a que le sirvan, sino a servir al prójimo, a llevar el alimento a tiempo. Y el que quiera ser mayor entre vosotros sirve más, dijo Jesús. Entonces la iglesia también está al revés, así como el mundo mismo está al revés. Y mire lo que dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Así que ninguno va a escapar. Yo no quiero estar en los zapatos de estos burladores, de estos hombres que tomaron el nombre de Dios en vano, de estos hombres que sacaron provechos y riquezas en el nombre del Señor y en el nombre de su obra. Estos edificaron mal, edificaron juicio contra ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Escuche esto: Él conoce el pensamiento de los hombres. Están los 3 libros: el libro de las memorias. En este libro está escrito los pensamientos y aquellos que pensaron en Dios y clamaron su nombre. Así que usted puede pensar lo que quiera, pero tus pensamientos están allí. Tus malas intenciones que tuviste con tu prójimo, cuando juzgaste, cuando señalaste, cuando vituperaste a tu prójimo, no va a haber escapatoria para ninguno. También está el libro de las obras. Ahí están las obras, las cuales van a ser probadas por el fuego de Dios, si verdaderamente fueron hechas en el amor. Y está el libro de la vida. En este solamente se hayan inscrito los que se van a ir con Cristo, los que tendrán vida eterna con Cristo. Este libro de la vida, Jesús le dice a los discípulos: ¿por qué os maravilláis? Porque los discípulos llegaron haciendo milagros y hicieron cosas y dijeron: Maestro, los demonios aún se sujetan en tu nombre. Reprendimos los demonios y los echamos fuera en tu nombre. Y Jesús le dice: ¿pero por qué os maravilláis? Maravillaos de que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Y qué quiere decir eso? Para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, usted tiene que ser santo. Tu templo tiene que ser santo. Tu mente tiene que ser santa. Tu espíritu tiene que estar vivificado. Por eso Él habla de las 3 vestiduras: cuerpo, alma y espíritu. Tienen que estar en total irreprensibilidad. Y Él dice que tus vestiduras no estén manchadas ni arrugadas para el día del Señor, para el día que el Señor se manifieste en las nubes, cuando suene el shofar, cuando suene la trompeta del Señor. Hoy es un día donde Dios nos revela esta palabra y nos la entrega a tiempo para que meditemos en ella, para que ordenemos la casa, para que nos volvamos a Él verdaderamente con sinceridad de corazón y cada uno de nosotros reconozca en qué estamos mal. Porque a veces las cosas comienzan a salir bien, pero de repente comienzan cuesta abajo y se ponen peor, pero no nos
nos damos cuenta que volvimos a dejar a Cristo. Y que cada vez que nos pasa algo, volvemos a buscar a Cristo y las cosas mejoran. Y luego volvemos a caer. Vivimos intermitentemente. Y Dios no quiere que tú vivas intermitentemente. Dios quiere que vivas aunado a Él. Que seas uno con Él. Que te conectes con Él. Que Él vaya delante de ti. Que lo invites a la mesa. Que Él esté en todos tus asuntos. Eso es lo que Dios quiere. Pero esta verdad no la estamos enseñando. Salga corriendo donde le obliguen a usted a pagar diezmos. Salga corriendo donde le obliguen a usted a dar ofrendas. Y moléstese el que se quiera molestar. Yo sirvo a un Dios vivo. Yo agrado al Cristo. Yo agrado al Dios vivo. Al que habita en el templo del Dios viviente. Porque la iglesia no se sustenta en diezmos y ofrendas. La iglesia se sustenta con la presencia de Dios. Con el altar santificado, con la gente caminando en santidad, con la gente caminando en fe, donde operan los milagros, donde operan las sanidades, donde el Espíritu enciende los dones que han sido regalados a cada uno de los instrumentos. Esta es la iglesia verdadera de la senda del Señor, a la iglesia que cree en el Dios viviente, a la iglesia que cree en el templo del Dios viviente, al Dios vivo que está en mí y está en cada uno de vosotros. Porque todas las cosas son hechas por un mismo Espíritu. Está escrito, Jesús lo explicó, Pablo lo explica, Pedro lo explica. Pero estos contumaces, estos hombres soberbios y altivos enseñaron otras cosas, y hoy las almas se van más rápido al infierno porque llevan doctrinas herejes que la verdadera doctrina del Señor, que es que hay que edificar sobre el fundamento, y el fundamento es Cristo. No es ninguna denominación, no es ninguna organización, no es ningún concilio de hombres. Es sobre la palabra misma de Dios. La palabra misma de Dios es la que va a juzgar a cada hombre. La palabra que cada hombre y cada mujer recibió, esta misma palabra les juzgará. Está escrito también. Ahora mire lo que dice. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Dejen esa... ¿Cómo podemos decir eso? Dejen esa idolatría a los pastores. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Por qué? Porque es mío, porque es suyo. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata y de todas las cosas que existen y subsisten, porque por Él fueron creadas. Y Él está en mí y Él está aquí. Y si yo levanto una piedra, Él está ahí. Si yo muevo un leño, Él está ahí. Y Él está en cada uno de nosotros que ha reconocido la sangre del Cordero. Amén. Ahora mire esto. Preste atención. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a aplaudirlo. Vemos esta palabra. Así que si nosotros queremos mejorar y queremos avanzar y queremos crecer, tenemos que estar muertos al pecado, mis hermanos. Si no hemos entendido que nacimos para vivir espiritualmente, para vivir en verdad y justicia, quiere decir que usted sigue haciendo pecado. Y todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y si usted no deja de hacer pecado, entonces usted seguirá siendo un carnal. Porque los carnales son los únicos que hacen pecado. Mienten, engañan, calumnian, vitupera, señala. Y bien lo dice Isaías 58. Que el Cristo que está en ti no se dejará de ver hasta que no muera el yugo de la esclavitud. Hasta que no se acabe el señalamiento. Hasta que no se acabe la vanidad en vosotros. En otras palabras, hasta que no muera en la carne. Oiga esto. Dice así, también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Ve? Aquí le hablaba a los romanos. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, muertos para el pecado, pero vivos para Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nuestros miembros nos engañan. Cuando el hombre pierde el tiempo de oración, cuando el hombre no entra más en la presencia, estos ojos comienzan a mirar lo que no deben mirar.
estos oídos comienzan a oír lo que no tienen que oír. Esta lengua comienza a hablar lo que no tiene que hablar. Y el corazón es engañoso. Jesús dice, cuida vuestro corazón porque de él emana la vida. Pero cuando tienes poca vida de oración, cuando has bajado espiritualmente, la carne va a querer dominar el espíritu y someterlo. Pero cuando estás lleno de la presencia de Dios, el alma se sujeta y la carne también se sujeta. Por lo tanto, tú haces morir el pecado en tus miembros. Y esto es tremendo. Esto tiene que entenderlo la iglesia. La iglesia es espiritual. En la iglesia de la senda antigua se reprendían los demonios que destruyen los hogares. Se reprendía, escuche esto, el espíritu de la mentira, el espíritu de la murmuración. Todo espíritu sodómico y gomórrico se reprendía. Y las personas eran liberadas por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Hoy en las iglesias no hay liberaciones. Hoy en la iglesia ya no hay cosas de demonios porque estos son herejes. Los más herejes son aquellos que se acostumbraron solamente a cantar y alabar, pero no ponen en práctica los dones o no activan los dones por medio del Espíritu para hacer la verdadera y genuina obra del Señor. Para ir a los enfermos y ministrarlos, ponerles la mano, y la oración del justo que puede mucho, el Señor le levantará. Hoy vemos una iglesia completamente desviada. Una iglesia moderna. Hasta las iglesias parecen discotecas. Es lamentable lo que está pasando. Y Dios nos manda a predicar el evangelio de verdad, para que las almas tengan esperanza en Cristo, en Jesús el Señor. Así que lo dice claramente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento. ¿Ve? Tienes que cuidar tu templo. No puedes fornicar, no puedes hacerle daño a tu templo, no puedes hacer cosas con tu templo de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ustedes recibieron vida en Cristo Jesús, una vida espiritual. Quiere que te presentes espiritualmente delante de Dios, y no como los hombres comunes, o como los mundanos, o como los inicuos que practican el pecado. Esto es terrible. Cristo está viniendo, y si tú no te apercibes de esta realidad, usted puede quedarse, usted puede perecer, usted puede perder el alma. Ahora mire lo que dice. Oiga esto, versículo: y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Ve? Tenemos que presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A esto fuimos llamados, a esto fue llamada la iglesia verdaderamente, hermano Daniel. Tremendo es este mensaje. Es para que nos volvamos nuevamente a Él. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Ven? Una vez que usted se bautiza, una vez que usted recibe el Espíritu de adopción, recibe las arras del Espíritu, usted ha sido llamado para que vuestro fruto sea la santificación, la purificación, para que avance, para que crezca espiritualmente, para que te eleves a un nivel mayor, para que vivas como a Dios le agrada, y como fin la vida eterna, para que puedas tener la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A nuestro amado Jesús. Vamos a aplaudir. Amén. Vamos a aplaudirle, que viene el trono de gloria. Jesús es maravilloso. Nosotros ya tenemos un seguro de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que esforzarnos para que llegue la predicación, el mensaje de salvación a otras personas, y puedan tener la oportunidad que nosotros conseguimos en Cristo. Un mensaje especial para ustedes de los medios. Compártanlo. Conviértese en un canal de bendición para otros. Jesús está viniendo. Apercíbate. Las cosas se están poniendo peor y cuesta abajo o cuesta arriba, como usted lo quiera ver.
pero hay que arrepentirse. Y hay que sobreedificar sobre el verdadero fundamento que es Cristo, no sobre el fundamento de los hombres. Porque el fruto de el propósito y el fruto de vuestra santificación como fin es la vida eterna. Amén. Así que mis hermanos, no desmaye. Si tienes problemas, levanta las manos al cielo, invoca al Dios Altísimo, invoca a Jesús, invoca al Espíritu Santo, háblale al Dios vivo que está en ti. Quiebra tus rodillas, híncate y clama a Él, porque Él está en ti y te va a oír. Y entonces cambiarán las circunstancias en tu entorno, cambiarán las circunstancias en tu familia, cambiarán las circunstancias en tus hijos. Y dile: Señor, no me quiero engañar más. Pequé contra el cielo y pequé contra ti y pequé contra los hombres en la tierra y me arrepiento de mis pecados. Ayúdame, Jesús. Pero quiero vivir en la libertad del Espíritu. Quiero vivir en la libertad que me diste el día en que nací en ti. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Un abrazo bien fuerte, hasta otra oportunidad.